Es un placer para nosotros eh, presentar a Mario Milman, investigador del Instituto Argentino de Matemática, que nos va a hablar de Nazarov, Podkletov, Comparison Method, Via Majorization, and Theory. Thank you. Ok, ok. Voy a dar la charla en castellano, pero los slides están en inglés. Veo que mi colaborador Sergi está en la conferencia, pero espero que pueda entender los slides. Bueno, él no precisa entender nada porque fue uno de los autores. Ok. Primero, para mí es un placer grande participar en el seminario Misha Kotler. Misha fue una persona muy querida para mí y me influenció desde el principio de mi carrera. Cuando empecé a estudiar los libros de Kotler y después sus papers, y después nos hicimos amigos, fue un mentor. Aquí está Misha Kotler en mi casa, en Delray Beach, en 1988. En esa época, Misha tenía más o menos la misma edad que tengo yo ahora. Aquí está Misha Kotler dando clase en Florida, una conferencia. Seguramente ustedes recuerdan que cuando Misha da clases, él hace conexiones entre diferentes áreas, siempre tiene muchas cosas para decir de diferentes aspectos del mismo tema. Esta es una conferencia en honor a Misha Kotler que organizó Cristina Pereira, y una parte de la conferencia fueron testimonios de matemáticos que lo conocieron y que lo admiraban. Escribí unas pocas líneas para esa ocasión. Y en principio, cuando era estudiante, no tuve contacto directo con él, solo estudié de sus libros. Pero nos encontramos finalmente en Caracas en los años 70, 77. Y después en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, donde estuve en el año 84, 85, él estuvo pasando un tiempo. Y lo convencí para que fuéramos a organizar un seminario, que después resultó ser un seminario donde yo y Misha participábamos solamente nosotros dos. Y al poco tiempo, entonces, claro, Misha era el único que daba las clases. Y entonces finalmente me convertí en su estudiante. Ok, antes de empezar, quiero declarar cuáles mis intenciones. Lo que quiero hacer es dar una introducción al paper que es el título de la charla, evitando tecnicismos y concentrándome en los ejemplos más simples, donde las ideas son más claras. Después voy a mencionar conexiones a ideas más elaboradas, pero el asunto en general es simple y quiero que las ideas queden claras porque son, yo creo, bastante bonitas. Bueno, esas son mis ambiciones. Este es un proyecto que comenzamos con Sergey muchos años atrás.
Sergey estuvo de visita en Florida, por lo menos un par de veces, y después se nos reunió también un estudiante de doctorado de Sergey Kostialikov, y juntos escribimos muchos papers. Sergey está participando en la conferencia, pero no se quiere mostrar, pero aquí está una foto de Sergey. Bueno, el asunto es que estuvimos pensando bastante tiempo sobre el paper de Nazarov y Podgorikov. Y a pesar de que nos llevó tanto tiempo, al final la cuestión resulta ser relativamente simple. Como siempre en matemáticas, cuando uno encuentra la vuelta, resulta ser que las cosas son simples. Pero las cosas no son realmente simples hasta que uno no se da cuenta. En el paper, Nazarov y Podgorikov declaran que lo que van a discutir es un truco elemental para comparar integrales. Comparar dos integrales y decidir que la diferencia es positiva. Para eso uno necesita, claro, hipótesis. Y lo que dicen es que es el truco, es un truco del EP que les permite dar pruebas que son independientemente de las computaciones, de teoremas famosos, como el teorema de Boole sobre las secciones de un cubo o las desigualdades de Hagerup sobre las constantes Sharp de las desigualdades de Khinchin para las funciones de Rademacher. Este tipo de cuestión de dar pruebas computational free es irresistible para mí. Entonces nos pusimos a hacer las cuentas. El paper, este es el paper del año 2000. En esa época no sabíamos que el paper era muy famoso. O sea, el paper de Nazarov y Podgorikov ha sido utilizado para demostrar muchas desigualdades que son bastante difíciles en la técnica de Nazarov y Podgorikov. Acá hay una distribución de las citas después del año, bueno, acá empieza del año 2010, pero empieza del año 2000. O sea, un paper que ha sido celebrado. La motivación, una de las motivaciones de ellos fue dar una demostración del teorema de Boole, que ahora voy a discutir un poco, sobre el volumen de los slices del cubo unitario. Y voy a explicar un poco qué es eso, aunque yo no soy un experto. Lo que nos interesó en este trabajo fue entender los métodos y ver cómo se pueden extender a contextos que son un poco más generales. Y voy a explicar eso también. Empecemos con la motivación de los autores originales. Es el paper de Keith Ball. En el paper él demuestra que es un paper del año 86. Keith Ball es un matemático inglés, está en Warwick, creo, ahora. ¿Dónde está la foto de este es Keith Ball?
El paper trata de secciones del cubo unitario en Rn. El problema es cuál es el volumen más grande que uno puede obtener, el volumen n-1 dimensional más grande que uno puede obtener cuando uno hace un slice del cubo unitario. Y el resultado dramático es que el volumen más grande que uno puede encontrar es la raíz cuadrada de 2. O sea que no depende de la dimensión. Y de paso, el resultado de Keith Ball resuelve un problema de Busemann-Petit. El problema de Busemann-Petit ahora lo voy a discutir un poco también. Yo no soy un especialista en geometría convexa, pero este dibujo sí lo puedo entender. Aquí tenemos un cubo unitario en dimensión 2. Los lados son iguales a 1. Hacer un slice es cortar al cubo con una recta, en este caso. Y la recta más grande que puedo meter dentro del cubo es exactamente la que tiene longitud raíz cuadrada de 2. El hecho de que la raíz cuadrada de 2 persiste en dimensiones muy grandes es un resultado sorprendente. Y en particular, este resultado puede usarse para resolver un problema de Busemann-Petit, por lo menos una versión del Busemann-Petit. En realidad ahora lo modificaron un poco para evitar que el problema haya sido resuelto por Ball. Ahora hay una forma diferente, pero no voy a discutir eso. Pero el asunto de Busemann-Petit tiene que ver con el siguiente problema. Supongamos que uno tiene dos cuerpos convexos que son simétricos en Rn y uno los corta con hiperplanos. Y uno después calcula los volúmenes n-1 dimensionales que resultan. Y supongamos que uno puede demostrar o uno puede calcular que los volúmenes están ordenados de esta forma. O sea, el volumen de K cortado por un hiperplano es menor que el volumen de T cortado por un hiperplano. Son volúmenes n-1 dimensionales. Y la pregunta es si podemos concluir que entonces el volumen de K en la dimensión donde vive en n es menor que el volumen de T. En principio esto puede parecer, o podría haber sido en la época que se planteó el problema, un problema abstracto, pero ahora que hay tomografías y cosas por el estilo, uno puede entender que esto puede ser un problema muy interesante. Y usando el resultado de Ball, uno puede ver fácilmente que hay contraejemplos contra eso. El Ball reduce el problema usando técnicas de probabilidades a demostrar una integral, una desigualdad de integrales. La desigualdad de integrales es la que está escrita aquí. La integral del seno de pi de x sobre pi de x a la p es menor o igual que la raíz cuadrada de 2 sobre p cuando p es mayor o igual que 2. Y, por cierto, hay igualdad cuando p es igual a 2. Calcular esta integral cuando p es igual a 2 no es muy difícil. Demostrar que esta integral es finita no hay ningún problema. El problema es demostrar que este lado, el lado derecho, es justamente lo que está escrito. O sea, es un problema de precisión en la desigualdad. En la prueba original, una vez que se reduce a este problema, uno lo puede resolver y eso es lo que hace Ball. El problema es que la desigualdad original era un poco larga, no es tan larga, pero es engorrosa. Y
eh, el paper de Nazarov Podgorikov da una demostración diferente, una demostración elegante de este asunto, con una metodología que es general, o sea que permite comparar integrales de dos funciones. Ahora vamos a ver cómo se escribe esto como una comparación entre la integral de una función y otra. Y aunque al principio el, el el claim de Nazarov Podgorikov era un modesto, el método resultó ser bastante interesante y ha tenido muchas aplicaciones. Continúa teniendo aplicaciones. Entonces, el primer paso del asunto es reformular la reformulación de Boole del problema original, que es demostrar esta desigualdad, en términos de integrales de funciones. Entonces, uno puede elegir como función una función g, que va a ser la función que aparece en el lado izquierdo, y una función f, que es esta gaussiana. Entonces, ahora nos tenemos que acordar de la fórmula de Euler-Poisson, que no me acordé aquí de poner igual a 1. Esta integral tiene que ser igual a 1. Esa es la fórmula de Euler-Poisson. Esto no es una ecuación. Y entonces uno puede ver que lo que tiene que demostrar es que la integral de g a la p es menor o igual que la integral de f a la p, y uno puede probar inmediatamente que hay igualdad cuando p es igual a 2. Ok, vamos a pasar a una nueva reformulación de la reformulación y evitar tener que lidiar con estas dos funciones específicas. Ahora vamos a querer plantear el problema de forma más genérica. Entonces, lo que vamos a suponer es que tenemos dos funciones, g y f. Vamos a suponer que las integrales de los cuadrados de las funciones son iguales. Las normales de 2 son iguales. Y nos planteamos ahora qué condiciones tenemos que tener en la f y la g para que uno pueda, a partir de esta condición, deducir que las integrales verifican la desigualdad que queremos. O sea, que la integral a la p de la g es menor o igual que la integral de la f a la p. O sea, partimos de que son iguales cuando p es igual a 2. Vamos a poner alguna hipótesis adicional porque, claro, necesitamos alguna hipótesis que las G y F verifiquen. Y queremos concluir que a partir de eso podemos llegar a demostrar que tenemos la desigualdad que queremos. Eh, bueno, ¿qué condiciones tenemos que poner? Bueno, una condición clara es, bueno, uno puede decir que la G tiene que ser menor o igual que F, pero esto no nos conviene porque en este problema eso no pasa. Además, cuando uno calcula integrales de Lebesgue, lo que importa no son exactamente los valores de la función solamente, sino cómo se distribuyen esos valores. Entonces, por ejemplo, dada una función medible y tal, uno define la función de distribución de la función como la medida de las colas de los conjuntos de nivel de la función. O sea, calculamos la medida donde la función es mayor que un valor prefijado. Y hacemos esto para cada t mayor que 0, porque tomamos acá el módulo, entonces nos basta entender qué pasa cuando t es mayor o igual que 0. Y claro, la integral entonces se calcula, la integral del Lebesgue se calcula si uno sabe cómo calcular la función de distribución. Si uno quiere calcular la integral
de la función a la p, entonces, claro, tiene que poner acá la función elevada a la p, pero entonces pasando este p al otro lado, nos queda que uno tiene que calcular la función de distribución en el parámetro elevado a la 1 sobre p. O sea que esta es la fórmula para la integral del Lebesgue de la función h a la p. Claro, después uno hace un cambio de coordenadas y uno obtiene esta fórmula para la integral de h a la p. Por lo tanto, si uno quiere comparar la integral de la g a la p y la integral de f a la p, uno podría pedir entonces que la función de distribución de la g sea menor o igual que la distribución de función de la f, y entonces, claro, con esta fórmula uno puede concluir. Pero el problema es que esto no va a ser posible en nuestro caso, porque estamos pidiendo que la integral de la g elevado al cuadrado sea igual que la integral de la f al cuadrado. Entonces, si uno aplica las fórmulas que escribí antes, esto nos resulta que esta expresión es igual a cero. Y sacando este término como factor común, nos queda que esta integral es igual a cero. Este número t, y estamos calculando esto entre 0 e infinito, claro. Este número t es mayor que 0. Entonces, este factor tiene que cambiar de signo. O sea que las funciones de distribución no pueden estar ordenadas así. Es un cambio de signo, por lo menos un cambio de signo. Cuando Nazarov y Podgorikov estudiaron este asunto, verificaron, o se les ocurrió lo que va a seguir, porque se dieron cuenta que efectivamente para estas funciones hay un cambio de signo en las funciones de distribución, y uno solo. La distribución esta es menor que la distribución de la g en el intervalo 0t0, pero, o sea, para un t0 que se puede determinar en el caso particular de estas dos funciones, pero después hay un switch y la función de distribución de la f entonces resulta mayor que la función de distribución de la g. Entonces, el resultado de Nazarov-Podgorikov se puede enunciar de esta forma. Tenemos dos funciones positivas, suponemos que pertenecen a todos los LP que hagan falta. Las funciones de distribución están ordenadas de esta forma, o sea que hay un switch un crossing condition en las funciones de distribución de esta forma. Y si suponemos que la integral de la f al p0 es igual que la integral de la g a la p0, entonces el resultado nos dirá que la integral de la f a la p es mayor que la integral de la g a la p para todo p mayor que p0. En particular, el resultado de Volk, claro, resulta como un corolario, como ya expliqué antes. Originalmente nos interesó que el argumento de Nazarov y Podgorikov era tan lindo como ahora van a ver, o por lo menos a mí me parece. Pero lo que nos llevó más tiempo es entender cómo extenderlo. Entonces vamos a ver la demostración de Nazarov-Podgorikov porque es linda y aparte es corta. Y es una idea elemental. Entonces, estamos suponiendo que las integrales de la f y la g son iguales para esta potencia p0. Esto, escrito en términos de las funciones de distribución, nos resulta esta ecuación. Queremos ver que si cambio p0 por p, con p mayor que p0, el resultado va a ser algo positivo. O sea, si cambio este p0 por p, esta expresión va a ser mayor que 0.
Como hay un cambio, y como vamos a suponer, claro, la condición del crossing, ¿no? Para este teorema tiene que, no sé si lo expliqué, sí, acá está. Entonces, hay un crossing en el punto T0. Entonces, me conviene, ya van a ver por qué, introducir el crossing en la fórmula. El crossing es un punto fijo, o sea que puedo dividir y multiplicar por ese número. Lo voy a hacer de esta forma. O sea, acá el número T0 aparece a la potencia P-1, pero negativa, y acá aparece una potencia P0-1 positiva. ¿Okay? Entonces, lo que quiero demostrar es que esta expresión es mayor que 0. Now, la idea de Nazarov y Podgorikov es decir, ok, siendo que la expresión que tengo aquí es 0, cuando el valor de P es igual a P0, esto es 0, lo puedo introducir dentro de esta integral sin modificar nada, porque es 0. O sea que introduzco esta expresión dentro de esta integral. Antes de que siga, vean que en esta integral, esta diferencia y esta diferencia son comunes. O sea que cuando introduzco esto dentro de la integral, me va a quedar una expresión de esta forma. Este factor común multiplicado por esta diferencia de estas potencias. T sobre T0 a la P-1, T sobre T0 a la P0-1. Lo que quiero saber es si esta integral es positiva. Como tengo el producto de dos números aquí, lo que quiero hacer es checar los signos de estas expresiones. Esta expresión, por hipótesis, sé qué signo tiene. Sé que en el intervalo T0 va a ser negativo y que en el intervalo T0 infinito va a ser positivo. Esta expresión es una expresión de diferencia de dos potencias. Lo que me interesa a mí es saber qué pasa con el signo. Entonces voy a dividir las integrales en dos integrales. La integral entre T0 y T0 y T0 e infinito. Y me voy a fijar qué pasa con el signo de este tipo. Ahora bien, si T dividido por T0 está considerado en el intervalo 0T0, entonces este es un número menor que 1. Y entonces, como función de P, esto va a ser decreciente. O sea que si calculo esta expresión en el intervalo 0T0, donde esto es menor que 1, siendo que P-1 va a ser más grande que P0-1, acá vamos a tener que suponer, por cierto, que P es mayor o igual, P-1 es mayor que 0. Me va a resultar que esto es negativo. O sea, negativo y negativo, resultado positivo. El análisis es igual del otro lado. Acá, en esta parte, en esta integral, esto va a ser positivo y esto ya sabemos que es positivo. O sea que hemos verificado el resultado de Nazarov-Podgorikov. Esta es la demostración de ellos. Y además, esto en particular, para el caso específico, que la F sea lo que tenía que ser en el teorema de Boole, tenemos el teorema de Boole. Esta es la demostración de ellos. Okay. Este criterio de comparar integrales que demostraron Nazarov y Podgorikov se puede recambiar como una hipótesis de crossings para reordenadas. Okay. Escribí acá algunas fórmulas de cómo uno puede hacer el cambio de la fórmula de la integral usando la función de distribución a
usar la reordenada. Claro, todas estas cosas son elementales, ¿no? Aparecen en los libros de teoría de medida. Eh, lo interesante de escribir la fórmula de esta forma es que si uno lo piensa de esta manera, entonces uno puede pensar que esto es una integral donde esto es una medida espectral, o sea que uno puede calcular integrales para operadores y puede hacer una extensión de toda esta teoría a espacios de operadores de tipo von Neumann o sister algebras que tienen una traza. Y sorprendentemente Grothendieck participó en toda esta teoría cuando era muy joven, pero yo prometí que íbamos a mantenernos en la parte elemental, so no voy a entrar en esto ahora. Pero para dar una referencia, yo sé que hay gente que puede estar interesada allí sobre las álgebras de von Neumann y que tienen trazas. Esta es una referencia al trabajo de Grothendieck. Y en el trabajo de Grothendieck en particular, no solamente uno tiene todo esto, sino demostraciones de desigualdades que fueron planteadas por Bale, sino que además hay una forma moderna de ver cómo se calculan reordenadas o funciones de distribuciones que tienen que ver con la teoría de interpolación, aunque Grothendieck no menciona esto específicamente. Pero yo voy a volver a esto más tarde, un poquito. De todas formas, este paper de Grothendieck está en el seminario Bourbaki del año 55. Bueno, volviendo al tema simple de las integrales y las funciones de distribución, voy a escribir un criterio que corresponde a las fórmulas de Nazarov-Podgorikov usando reordenadas. Entonces voy a pedir, el teorema va a ser que se va a basar en que si la reordenada de la f es mayor que la reordenada de g cuando t es menor que t0, para algún t0 fijo, y después es menor que la reordenada de g cuando t es menor que t0, y además las integrales de la f y la g son iguales al cuadrado son iguales, entonces uno puede concluir. Este es el teorema. El, eh, en, en principio, en el caso de Nazarov-Podgorikov, esto sería por espacios LP, pero con el método que voy a indicar, uno puede pasar a cualquier espacio que sea lo que llamamos exacto 2 convexo. No voy a entrar en qué quiere decir eso, pero simplemente decir que si tengo un espacio de Orlich, o sea que tengo una función convexa aquí, de forma tal que cuando se compone con la raíz cuadrada de t, esa función también es una función convexa de Orlich, entonces la desigualdad de Bol vale. ¿Okay? El tema del trabajo es relacionar la teoría de Nazarov-Podgorikov con dos cuestiones. Una es el método de mayorización y otra es la teoría de interpolación. De hecho, la teoría de mayorización y la teoría de interpolación están íntimamente relacionadas, como vamos a ver en un momento. Entonces, voy a decir que G es menor que Gf o está mayorada por F en subíndice P, cuando P es mayor o igual que 1. Si cuando calculo las integrales entre 0 y t de la reordenada de G a la P y la reordenada de F a la P, tengo esta desigualdad para todo t.
Eh, de hecho, si uno sabe que uno tiene esta condición, hay un resultado, una consecuencia de las teorías de Hardy, Littlewood, Polya y Calderón, justamente, que, que dan que como consecuencia de esta de esta hipótesis de mayorización, uno puede deducir que las integrales de la G y de la F se comportan de esta forma para cualquier espacio invariante por ordenadas. O sea, un espacio invariante por ordenadas simplemente quiere decir que si reemplazo la función por la reordenada de la función, obtengo la misma norma. O dicho de otra forma, las measure preserving transformations no cambian la norma de una función. ¿Okay? Eh, el problema con aplicar el teorema de Calderón es que la hipótesis que tenemos en el resultado de Nazarov-Podgorikov, o sea, que las reordenadas tienen un crossing, no es adecuada para demostrar que las integrales se pueden ordenar de esta forma. Déjenme explicar qué es lo que pasa. Si yo sé que la reordenada de la f es mayor que la reordenada de g en un intervalo 0t0, esto va muy bien, siempre que t sea menor que t0. Pero después, en la condición del crossing, me resulta que tengo que, para t mayor que t0, no sé si esto es cierto. O sea, entre 0 y t0, cuando t está entre 0 y t0, esto me va bien con la condición de crossing. Y esto es lo que supongo. Supongo que la ordenada G es menor que la ordenada de la F. Pero después, la cosa cambia de sentido y entonces no puedo decidir que esto es cierto. ¿Ok? Pero el, el hecho de que las integrales sean iguales me permite deducir que sí puedo usar el teorema de mayorización y sí puedo aplicar la historia de Calderón. Vamos a ver cómo resulta esto. Entonces, vamos a suponer que la F y la G satisfacen la condición del crossing. Y además, la condición natural, porque eso es lo que estamos viendo todo el tiempo en esta discusión, que la integral de la F a la potencia P0 sea igual que la integral de la G a la P0. Entonces quiero deducir que la G es mayorizada por la F en su índice P0. O sea, tengo que demostrar que la integral entre 0 y t de la G es menor que la integral entre 0 y t de la F, para todo t. Entonces, es natural que, siendo que tenemos la condición de un crossing, que dividamos el problema en dos partes. La primera parte sería decir que podemos demostrar esto cuando t es menor que t0. Claro, cuando t es menor que t0, esto es una trivialidad por la hipótesis del crossing. ¿Ok? Solo tenemos esto. Ahora, ¿qué pasa cuando t es mayor que t0? Entonces hacemos, claro, escribimos a la integral entre 0 y t como la diferencia entre la integral entre 0 e infinito menos la integral entre t e infinito. La integral entre 0 e infinito de la g al p0 nos resulta igual que la integral de la f, porque eso es una de las hipótesis que tenemos. Pero ahora tenemos un crossing. Y la hipótesis del crossing nos dice que siendo que t es mayor que t0, la integral entre t e infinito de la g es mayor que la integral entre t infinito de la f. Pero acá estamos restando. O sea que si en vez de restar la integral de la g, restamos la integral de la f,
vamos a obtener algo mayor. O sea que las funciones están mayorizadas aún cuando hay un crossing. ¿Okay? El crossing no, la condición de mayorización no se da cuenta del crossing. Esto que nos resulta de que las funciones están mayorizadas de esta forma nos permite entonces concluir todo tipo de desigualdades usando el, el, el teorema de Calderón. Bueno, quería mencionar algunas conexiones con interpolación. Una de ellas tiene que ver con el funcional K. El funcional K generalmente es atribuido a Petre. Por cierto, Petre definió y estudió y hizo muchos cálculos con funcional K importantes. Generalmente, aún en Buenos Aires no se sabe que un estudiante de Calderón, Oclander, también definió el funcional K de forma independiente en su tesis en Chicago, que fue en el año 64, y hay un fascículo en Buenos Aires con su tesis, Notas de Matemática. Esto de funcional K se puede definir rápidamente de la siguiente manera. Supongamos que uno tiene dos espacios de Banach que se pueden sumar, o sea que la suma de los elementos hace sentido. Entonces uno puede calcular este penalty method, donde uno escribe una función como una parte en un espacio y otra parte en otra, y uno calcula las normas de esta forma. Este parámetro t es un penalty. O sea, t es muy grande, no me conviene poner nada acá, o sea que cuando t tiende a infinito, esto tenderá a la norma de nx0 y cosas por el estilo. Lo que no me interesa para esta charla es simplemente decir que se sabe, lo calculó Petre y lo calculó también Oclander, que el funcional K para una f entre L1 y infinito es exactamente esta integral, integral entre 0 y t de f estrella s de s. Otra cosa que también viene al caso de lo que discutimos en esta charla es que si calculamos el funcional K entre LP y el infinito, tenemos esta fórmula. En particular, uno puede ver que la G está mayorizada por F si solamente los funcionales K están ordenados de esta forma. No voy a entrar en discusiones sobre interpolaciones y cosas por el estilo, pero lo que quiero decir es que dan una indicación de la conexión entre las dos cosas. Otra cosa importante que aparece en esta discusión es la reordenada de una función. La reordenada de una función también se puede funcionalizar de esta forma. Es parte de calcular las funciones de error que aparecen en esas teorías de interpolación. Acá tenemos dos espacios de Banach, tenemos una función y queremos aproximarla en la norma x1 por funciones que están en x0, en la bola de radio t de x0. En particular, si tomamos, ¿es esto L1 o el infinito? No tengo que... creo que es el infinito. Acá me comí hay que hacer un cambio. Pero de todas formas, ponemos la norma de f
en L0 como la norma del soporte, y haciendo la cuenta nos resulta la reordenada de F. Sí, yo creo que hay que poner el infinito. Otra cosa que aparece, no aparece en la discusión de hoy, pero que es para dar una idea de cómo aparecen estos funcionales, es calcular el funcional cap entre un L infinito y un espacio de Sobolev, L infinito. Eso nos da un módulo de continuidad. Y esto es lo máximo que voy a decir sobre todo esto. Simplemente decir que uno puede usar esta conexión para estudiar cuestiones de Nazarov-Podgorikov con normas que tienen esta forma en espacios mucho más generales que los espacios LP que estábamos estudiando antes. ¿Ok? Y para terminar la discusión quería decir alguna cosa sobre problemas. Por ejemplo, una cosa que está abierta es entender qué pasa cuando P es negativo o qué pasa cuando uno estudia el método complejo o aplicaciones a desigualdades, las cuales existen ahora en muchos papers. Eh, uh, otra, otra conexión que también me parece interesante es pensar cómo se conecta esta teoría de comparar normas con el teorema fundamental del cálculo. O sea, supongamos que uno tiene una escala de espacios con normas. Supongamos que las normas están ordenadas de forma tal de que si calculo para un elemento fijo la derivada en términos del parámetro teta, esto no sea negativo. Y uno puede escribir el teorema fundamental del cálculo de esta forma. Si uno quiere comparar la norma de A con la norma de B, sabiendo alguna cosa sobre la norma de A en T0 y la norma de B en T0, uno puede plantearse escribir la diferencia de estas dos usando la fórmula, el teorema fundamental del cálculo, lo mismo para el elemento B, y suponiendo, por ejemplo, que la norma de A y la norma de B son iguales, entonces uno podría comparar la norma de A y la norma de B sabiendo alguna cosa sobre cómo las derivadas están. Si uno pudiera comparar las derivadas del elemento A con las derivadas del elemento B. O sea, esto es un paper reciente que usa el método del paper de Astashkin que escribimos nosotros eh, para espacios de operadores. Ok, es importante también mencionar el trabajo de Barry Simon, que conjuntamente con dos coautores obtuvo independientemente el lema de mayorización que se discutió en esta charla y del cual encontraron bastantes aplicaciones interesantes. La historia del trabajo de Simon se puede leer en el paper que aparece en el archive. Se llama A Tale of Three Co-Authors. Esta es la dirección. Y los resultados también aparecerán en su libro por aparecer, Phase Transitions in the Theory of Lattices Gases. Este es el escrito de Barry Simon, donde explica la historia. Hay un paper donde se demuestran todos esos resultados, pero esta la historia es muy interesante. Y, por cierto, si no lo conocen a Barry Simon, es un físico matemático muy
conocido, muy famoso, con muchas contribuciones importantes. Finalmente, quería corregir dos misprints. En la página 11, donde aparece la fórmula de Euler-Poisson, tenía que ser una ecuación, pero la ecuación me la comí, tiene que ser igual que 1 la integral, y es igual que 1. Y en la fórmula del error, la fórmula del error entre L0, hay que reemplazar L1 por el infinito para obtener el error de nada. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.